terminar al libro de Samuel. Señor, papeles. Hoy decidí ocupar la Biblia de papel, pero la Biblia de papel la tengo llena de papeles. En el libro de Primera de Samuel, libro que sigue después de los Jueces. El séptimo libro de la Biblia, el libro que sigue después de los Jueces. Los 5 primeros, después viene Josué, el sexto, Jueces, el séptimo, y el octavo, Primera de Samuel. Viene Jueces, Primera de Samuel. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Qué libro buscamos? Repítalo fuerte. Primera de Samuel. Primera de Samuel, muy bien. Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 3. El que se adelantó y el que está más o menos atento puede decir, esto lo leí yo en el libro, en el WhatsApp de la iglesia. Pero bueno, vamos en Primera de Samuel, capítulo 3. Y el versículo vamos a leer, solamente vamos a leer el 9 y el 10, pero voy a relatar después la historia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Vale, me equivoqué, me están corrigiendo. El noveno libro de la Biblia, Primera de Samuel, me están corrigiendo. Vale. Samuel capítulo 3, versículo 9. ¿Lo encontró? Dígame, diga socorro, auxilio. ¿Quién lee el versículo 9? Solo 9. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Entonces le dijo Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Antonio, el siguiente. Y vino Jehová para pararse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. ¿Qué dijo Samuel? Habla que tu siervo escucha. ¿Qué dijo Samuel? Habla que tu siervo escucha. Oye, escucha. ¿Qué dijo Samuel? Habla que tu siervo escucha, oye. Habla que tu siervo oye, escucha. ¿Qué dijo Samuel? Repítalo fuerte. Habla que tu siervo escucha. Vale. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es eterna. ¿Cómo no darte toda la gloria, toda la honra? Como hemos dicho hace un momento, pues tu nombre es santo, Señor. Tú eres santo, como dice Isaías, santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Te adoramos y te exaltamos. Y como que acabamos de leer en este momento, habla, Señor, que tus siervos queremos escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, a ti clamamos en esta tarde. Amén y amén. David, la imagen. Entonces, esta es un relato en el cual está el profeta, el más grande, el que conoce la historia. ¿El más grande cómo se llamaba? ¿El mayor, el profeta mayor? De esta historia. Elí. El profeta se llamaba, dígalo, Elí. Y el niño que estamos nosotros diciendo se llamaba Samuel, que le da nombre a este libro, Samuel. Entonces el profeta mayor se llamaba Elí. Y el niño se llamaba Samuel. Esta historia relata que Ana, que era la madre de Samuel, por mucho tiempo había ido al templo. Y no iba al templo a ver qué es lo que decía el profeta. ¿Qué dirá este hombre de Dios? O iba mascando chicle, o iba, qué calor tengo, me voy a... Ana iba al templo, llegaba al templo y se derretía en el piso llorando. Se arrodillaba en el templo llorando. Llegó a tal punto que el profeta Elí dice, pero mujer, vete ya que se te pase la borrachera. Estás toda ahí borracha, llena de alcohol, que se te pase el mosto. Pero, desubicaba un poco el hombre, pero no estaba borracha. Ella llegaba a los pies del Señor y clamaba. ¿Y cuál era su clamor? ¿Cuál era el dolor que le venía trayendo por mucho tiempo? Eran aquellos que recuerdan la historia.
¿Qué es lo que pedía Ana? Un hijo. Un hijo. Pedía, Señor, quiero un hijo. Señor, quiero un hijo. Y año tras año iba a la casa de Dios y pedía lo mismo. Y ella decía, tú dame un hijo y yo te lo entrego a ti. Nosotros llevamos años pidiéndole un hijo y lo primero que voy a hacer es entregarlo a la casa del Señor. Si tanto que lo he pedido, lo quiero para tenerlo yo, quiero tenerlo yo, no quiero entregarlo a la casa del Señor. Pero Ana pidió el hijo. El profeta Elí le dice, pásate la borrachera. En vez de orar, voy a interceder por ti, no. Fue algo mal que le respondió el profeta. Pero el profeta cuando entendió, le cayó la ficha que a veces nosotros, a veces entendemos tarde a veces las situaciones. Hay ocasiones en que la situación no la brillamos ahí nomás, sino que la entendemos tarde. Entonces el profeta entendió y dice, bueno, voy a orar por ti, voy a interceder. Señor, que se cumpla lo que pide esta mujer. E intercedió el profeta por esta mujer. Y resulta que al año siguiente la mujer volvió al templo, pero no venía sola. Venía con un niño en las manos. Y entonces el Señor respondió la oración. Sí, la respondió. Y la mujer cumplió lo que dijo. Al año siguiente vino con el niño en los brazos y se lo entregó al profeta. Y le dijo, dedicado para Dios. Samuel fue dedicado para Dios desde niño, pero no niño de pecho, bebé. Es como decir, Mariana viene, Charlie, toma, hacete cargo. Niño entregado para el templo, entregado, y siempre estuvo en el templo. ¿Dónde dormía Samuel? Si usted lo lee el primer capítulo, dice que Samuel dormía junto al arca del pacto, que en ese momento representaba la presencia del Señor. Y nadie tenía el permiso de acercarse al arca, solamente el profeta. Pero Samuel dormía junto al arca. ¿Dónde dormía Samuel? Junto al arca. Dormía a lo que fue dedicado, a la presencia de Dios. Y resulta que Samuel ya fue jovencito, como la edad de Manuel, como la edad de Josué, David. Y el Señor empezó a llamar a Samuel. ¿Y cómo lo llamaba? Lo que leímos hace un momento. Se fueron a acostar, se fueron a dormir. El profeta dormía en su aposento. Samuel dormía al lado del arca. Y la voz de Dios, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, uy, profeta, ¿me llamaste? Porque Samuel, su función era estar al servicio del profeta. El que el profeta necesitara, él estaba ahí. Y el profeta me no, yo no te llamaba, anda a acostarte, anda a dormir. Samuel va, se acuesta. Otra vez, Samuel. Otra vez, rápido, profeta, ¿me llamaste? Pero, niño, y yo, era andaluz. Yo no te he llamado a dormir. Y otra vez se fue a dormir. Y por tercera vez viene y dice, Samuel. Y el niño otra vez. No es que, ¿qué quiere este hombre que me llame? No. Rápido se viste, se va el profeta. ¿Qué quieres, profeta? Y el profeta, como otra vez, lo que pasó con la madre, le cayó tarde la ficha. Entendió tarde cuál era la situación. Y dice, la próxima vez di, ¿qué es lo que tiene que decir? Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. ¿Cuántas veces el Señor a veces no nos llama? Y nosotros, es una imaginación mía, algo que yo me imaginé, una locura. ¿Cuántas ocasiones a veces el Señor está diciendo, Charlie, David, Josué, ¿qué? ¿Cuántas veces el Señor no nos llama? ¿En cuántas ocasiones? Y está diciendo, niño, y yo. Y nos llama, y a veces nosotros, o nos pasa como Samuel, que respondemos pero para el lado equivocado. En vez de responder a Dios, respondemos a otras cosas. O nos pasa como Elí, que no entendemos cuál es lo que está pasando, cuál es la situación que está viviendo. Elí, quise poner una línea temporal para que ubiquemos quién era Elí. La línea temporal empieza en Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué libertó Moisés? ¿A quién libertó? Al pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Las plagas. Dios las hizo por medio de quién? De Moisés. Entonces, el primer líder del pueblo fue Moisés, que lo encontramos en Éxodo. Después viene Josué, el siguiente del liderazgo. Y Josué, cuando estaba ya llegando a su fin, ¿qué le dijo al pueblo? Hemos conquistado toda la tierra que Dios nos entregó.
hemos logrado lo que Dios prometió a nuestros antepasados. No sé lo que van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Porque Josué se dio cuenta de que el pueblo, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos una dolencia, cuando tenemos algo que nos está apresurando, lo primero que hacemos es pensar en el Señor. Señor, responde esta oración. Señor, te pido por esta enfermedad. Señor, te pido por... Pero cuando Dios ya respondió a la oración, ya no es lo primero que hacemos. Dios ya me respondió, duermo un ratito más, total. No me levanto a las 4 de la mañana a orar como cuando yo estaba con la necesidad. Hasta Josué había una necesidad. ¿Cuál era? Conquistar. Llegó Josué a la vejez y ya conquistaron todo. ¿Y el pueblo empezó a adorar a Dios siempre? No. Empezaron a desviar, empezaron a mirar para aquí, mirar para allá, y llegó la temporada de los jueces. ¿Qué eran los jueces? En el libro de los jueces, ¿quién era un juez? Era el encargado de todo el pueblo. Y algunos de estos nombres los conocemos. Débora, ¿la conocen? Sí. Una mujer, una de las juezas que Dios puso. Sansón, ¿lo conocen? Sí. Hicimos una obra de teatro aquí con Sansón y Dalila y todo. Conocemos a Gedeón, otro de los jueces. Pero conocemos a Otoniel. No es tan conocido. No suena. Ahoad, un nombre difícil hasta de pronunciar. Sahmar, Abimelech, bueno, ese sí un poquito más conocido. Tolá, no tanto. Jaí, no tanto tampoco. Jafté, que se puede tomar un té. No. Ibsam, otro juez más, tampoco muy conocido. Elón, tampoco muy conocido. Abdón, no. Sansón sí. Y después de Sansón viene Elí, el profeta que estamos hablando ahora, uno de los últimos jueces. Pero desde Moisés hasta Elí, todos estos años, los encargados del templo eran los descendientes de Aarón. Hasta Elí, el encargado del templo, el sumo sacerdote, era, si yo era el sumo sacerdote, ¿quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote? Mi hijo. ¿Quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote? El hijo de mi hijo. Era por herencia de sangre. Pero hasta Elí, en Elí se cortó. ¿Por qué creemos que se puede haber cortado? ¿Qué opinamos? No tuvo hijos. Sí, tuvo hijos. Desobediencia. ¿Cómo? Desobediencia. Desobediencia, ¿pero de quién? De Lamentablemente no, de los hijos. De los hijos. ¿Nuestras acciones tienen consecuencias? Sí. Hasta Elí, tal como Moisés enseñó en la ley, que se tenía que hacer la ofrenda, que se tenía que hacer el pacto, los encargados del templo, que en este caso lo vamos a traducir hoy, quienes están aquí en funciones, pastores, quienes hacen la apertura, quienes están encargados de hacer las cosas, eran correctos en cómo se tenían que mover. Como Moisés dijo, tienen que estar bien vestidos, tienen que tener una presencia, tienen que ser personas correctas y además todo un protocolo de cómo tenían que hacer las cosas. Pero resulta que los hijos de Elí eran unos rebeldes sin causa. Por más que el padre les llamaba la atención, no entendían, no pasa nada, total. Adoramos a Dios, hacemos las cosas, no pasa nada. La gente venía a dar la ofrenda al templo y ellos ¿qué hacían? Le robaban parte de la ofrenda. Se quedaban con parte de lo que le pertenecía a Dios. ¿Es éticamente correcto? No. ¿Qué es lo otro que hacían? En la casa de Dios se acostaban con mujeres. En la casa de Dios blasfemaban el nombre del Señor porque no preservaban un buen testimonio. Y lamentablemente por sus actos vino castigo para el Padre y por sus actos Dios si leemos la palabra es increíble. Leámoslo por favor. En el libro mismo Samuel, pero vamos a ir al capítulo 2.
y al versículo 27. Dice así: el hombre de Dios fue ante Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fueran mis sacerdotes, es decir, para que en mi presencia se acercaran al altar, quemaran el incienso, llevaran el efod. Además, a su familia escogí para que se quedasen con las ofrendas de Israel. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio el sacrificio, ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con el mejor de las ofrendas de mi pueblo? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo lo había prometido a la familia. Tanto a todos tus antepasados que me sirvieran. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Dios le tiró la oreja a los hijos de Elí. ¿A quién le tiró la oreja? Al padre. Y los hijos de Elí no eran niños. Los hijos de Elí eran grandes. ¿Por qué? Porque para presentarse a recibir la ofrenda, el sumo sacerdote tenía que tener más de 30 años y podía recibir la ofrenda. Entonces los hijos de Elí eran grandes. Pero Dios se presentó ante Elí, porque Elí, ¿qué es lo que era? Un juez, era líder. Entonces Dios le tiró la oreja ¿a quién? Al líder, al padre. Elí se estaba portando bien, pero quien no se estaba portando bien eran los hijos. Inclusive Elí va ante los hijos, lo leemos en el capítulo 3. En el mismo capítulo 2, en el versículo 23, dice así: les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Son malos hijos, no hacen lo bueno delante del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios es el testigo. Pero si peca contra Dios, ¿quién va a ser de árbitro? ¿Cuál era la ofensa que estaban haciendo los hijos de Elí? Estaban tomando como juego lo que Dios había dado, que tenía que ser santo. Cuando nosotros decidimos adorar al Señor, cuando nosotros decidimos poner las manos en el arado, no es un juego, aunque nos parezca como un juego, pero no es un juego. No estamos jugando con un juguete, con un futbolín, ¿qué hacemos los líderes? ¿Qué tenemos que estar haciendo los líderes? ¿Con quién lidiamos los líderes? Con el corazón de la gente, con el corazón de las personas. Y yo que me presento aquí, como Patricia se presentó aquí, como mi esposa, como quien cada día está aquí y dice, adoremos al Señor, honremos al Señor, estoy incentivando sus corazones para que honremos a Dios. Pero si yo me tomo esta actitud como un juego, lamentablemente estoy trayendo deshonra a mi cabeza. Pero si yo honro al Señor, ¿por cuántas generaciones Dios bendijo a los hijos de Él? Y los fue bendiciendo. Todos estos jueces, desde Josué hasta Elí, siempre había guerras y había problemas. Y Dios tenía que nombrar un juez para que los liberara. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Quiénes atacaban? Los filisteos. ¿Qué pasó con Débora? ¿Quiénes atacaban? El pueblo venía y atacaban. Pero al templo de Dios nadie lo tocaba. Por más que estaban en guerra, los sacerdotes estaban protegidos. ¿Por qué? Porque Dios dijo a Aarón, tú y tu casa me servirán y yo los protegeré. Y los sacerdotes estaban en protección. Estaban en guerra su pueblo, pero los sacerdotes estaban en protección. Pero llegó Elí y los sacerdotes no estaban en protección. ¿Por qué? Porque sus hijos se tomaron a la ligera las cosas. ¿Y cómo murieron los hijos de Elí? Vino una guerra, vinieron a atacar y los primeros que murieron fueron ellos. Los primeros que murieron. Estaban en el templo, no estaban en el frente de la batalla. Estaban en el templo y los hijos murieron. ¿Y cómo murió Elí? Cuando le vinieron a decir, Elí, tus hijos murieron, vinieron y los mataron. Y Elí dice que estaba sentado
Y se fue para atrás, ¡pum! Se sorprendió. Y en esa caída, ¡pum! Se desnucó. Y Elí murió. Y hasta ahí llegó la descendencia de Aarón. Es cuando nosotros decidimos honrar al Señor, la palabra dice que nuestra descendencia, hasta 1000 generaciones tienen bendición. Siempre y cuando tomen la bendición. Porque, a ver, yo a mi hijo le puedo decir, toma David, acá tienes 1.000.000 de euros, lo bendigo. Y David dice, este 1.000.000 de euros me lo voy a gastar y me voy a comprar un dinosaurio gigante, robot así de 4.000 euros, gigante, así, robot que camine y me hable, me voy a comprar un coche 0 kilómetros y a los 5 meses se queda sin el 1.000.000 de euros. Y la bendición que yo le pasé, si él la mal administra, pero si esa bendición yo la paso y él la administra bien, a sus hijos le va a decir, toma, acá te doy 2 millones de euros. Y el hijo, te doy 3 millones. Y la bendición la podemos multiplicar. Porque Aarón predicaba casi a 5 millones de personas, porque fueron los que salían. Pero en el momento de Elí, no solo era el pueblo de Israel, sino que de otros pueblos venían y consultaban a Dios. O sea, que no se encargaban solamente del pueblo de Israel, sino que se encargaban de los pueblos que estaban alrededor. La bendición del sacerdote se multiplicaba. Mucho, 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 mucho. Pero con Elí hasta ahí llegó. ¿Puede haber sido causa del padre? La Biblia no lo especifica. Pero a veces los hijos aprenden a ser buenos hijos. ¿Dónde? En casa. Uno diría, no, la escuela los enseñó mal, no, las malas amistades. Puede contribuir, pero la primera enseñanza, ¿dónde va? En casa. Si yo le digo a mi hijo, no fumes, pero yo fumo, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Que fume. Y encima mentir. Encima mentir. Encima, un añadido. Si le digo a mi hijo, no robes, pero yo robo, me quedo. ¿Qué estoy haciendo? Entonces lo que yo transmito, ¿qué tengo que yo transmitir? Lo mejor. Tengo que transmitir lo mejor. ¿Qué hizo Ana? Elí miraba el error de Ana y no se daba cuenta del error que él estaba cometiendo. ¿Cuál era el error que estaba cometiendo? No, como le dijo Dios, no tirarle la oreja a los hijos. Como muchas veces suelen decir, es mejor una varilla cuando son jovencitos y no que cuando sean grandes no los podemos contener. Y es lo que estamos viendo hoy por hoy en la sociedad. ¿Cuántos niños estamos viendo que son chicos y que a las madres que le tienen respeto, qué es lo que está teniendo? Hasta le pegan a las madres. Y le arman brecha y le pegan. ¿Y cuántas cosas? A los padres, madre, padre, no quiero ser sexista en esto, a los padres en general. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Honrar al Señor. ¿Y cómo honramos al Señor? Siendo nosotros educados y enseñando la educación, enseñando los valores. Si nosotros queremos tomar este arado, si sabemos que Dios responde las oraciones, ¿lo sabemos o no? Sí. ¿Dios cambia mi carácter? Sí, lo sé o no. Sí. Si yo he visto cambios en mi vida, si lo vemos, no contribuyamos a traernos maldición a nuestra cabeza. ¿Cómo traemos maldición a nuestra cabeza? Un ejemplo, lo tenemos aquí. Moviéndonos de manera incorrecta, de manera inmoral. Como hicieron, ¿quiénes lo hicieron? Los hijos de Elí. ¿Qué hicieron? Se movían de esta manera que no era la correcta. Pero Samuel, ¿cómo se movía? Se movía también de manera incorrecta. Por más que ¿quién crió a Samuel? ¿Quién crió a Samuel? Y entonces, ¿por qué a un niño le salió bien y los otros niños le salieron torcidos? Diría, ¿quién crió a Samuel? Elí. ¿Quién crió a sus hijos? A los hijos de Elí. Ante una misma crianza, a veces las situaciones no reaccionan de la misma manera, no reaccionan de igual manera, pero sí tiene mucho peso el motivo por el cual nosotros vinimos a este mundo. ¿Cuál fue el motivo que Ana oró por Samuel? Que le dijo, año tras año que venía y oraba y oraba y oraba y dijo, yo lo voy a dedicar ¿a quién? ¿A Elí? No. ¿Lo voy a dedicar a quién? A Dios. Y Samuel, hasta el último día de su vida, fue el profeta más potente que hubo en Israel. ¿Por qué? Porque venía detrás. La oración de una madre es poderosa. Amén. La oración de los padres tiene peso. ¿El mal acción de los padres tiene peso? Amén. Entonces, yo quiero que mis hijos honren a Dios, yo tengo que honrar a Dios primero.
Quiero que mis hijos ofrenden al Señor, yo tengo que ofrendar primero. Quiero que mis hijos diezmen a Dios, yo tengo que hacerlo primero. Quiero que mis hijos lean la Biblia, yo tengo que hacerlo primero. Yo tengo que hacerlo primero. Yo, mirarme al espejo y decir, Charlie, tú tienes que hacer esto para que tus niños no salgan con... ¿Que van a ser traviesos? Sí, porque a ver, ¿hay algún niño que nunca se portó mal? Que ni levante la mano un niño que alguna vez nunca se portó mal. No. Yo primero, cuando era niño, me portaba... Hay que ver. Pero somos niños y podemos corregir. Pero en la presencia del Señor, si nosotros dejamos que Dios nos vaya moldeando, vamos a cometer errores, pero van a ser mínimos. Y vamos a ir corrigiendo y caminando. Aarón no fue perfecto, su descendencia no fue perfecta, pero Dios lo acompañó año tras año, guerra tras guerra. Ellos estuvieron cubiertos. ¿Eran perfectos? No. Pero estuvieron protegidos. ¿Por qué? Porque honraban ¿a quién? A Dios. Y Dios estaba primero. ¿Se equivocaban? Seguro que se equivocaban. Pero ¿quién estaba primero? Dios. Y lo importante del profeta, ¿qué es lo que era? Quiero que los demás me vean como yo honro al Señor. No solo en la casa del Señor, sino afuera también. Aquí cuando Samuel se presenta, vino, dice en el segundo, se acercó un hombre de Dios a ver a Elí. Ese hombre no estaba en el altar con Elí. Era un hombre que venía de afuera, pero era otro profeta de Dios, pero no era encargado del pueblo, pero se presentó ante Elí. Y hasta allí habían llegado los malos actos que sus hijos estaban haciendo. Era en otro sitio. Es como decir aquí, bueno, ¿qué pasa? Que ahora Internet, lo que pasa aquí, en 5 minutos lo saben en Colombia. Pero en ese momento que no había Internet, en un momento donde no está la hiperconexión, que aquí a 200 kilómetros sepan que Josué se portó mal. ¿Cómo corrió la voz hasta allí, hasta 200 kilómetros, que el niño Josué se portó mal? Que vino el otro día y salían las fotos que no era del cumpleaños de él y él estaba en las fotos. Y no, era la compañera, era la otra. O sea, se pasa la voz en un momento donde no había tanta conectividad. Imagínense cómo se portaban ellos. ¿Qué es lo que hacían? ¿Hasta dónde llegó el punto de hacer las cosas? ¿Cuánta paciencia Dios tiene con nosotros? Mucha. Charlie, acá me encuentro algo muy interesante. Dímelo, Ángel. Los hijos perversos de Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a una serpiente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificada aún se cocía. Pues mire hasta dónde llegaba la maldad de ellos, que lo que estás diciendo. Lo que acabo de decir hace un momento, Sí, era que presentaban su ofrenda y ellos la robaban. Y no solo que ellos la robaban, sino que mandaban a otros que lo hicieran. Porque eran los encargados. Eran los que estaban enfrente del templo. Ellos, ¿qué era presentar la carne? Presentar la carne es lo que hoy decía, voy al templo, presento un cordero, y el cordero cuando se quemaba era simbolismo de perdón de pecado. Se tenía que quemar en la totalidad y era simbolismo de perdón de pecado. ¿Qué es lo que se tenía que quemar? La grasa, porque la grasa era lo que Dios no permitía. Era el que se quemara la grasa era simbolismo de que las manchas de mi cuerpo se quemaban, pero es la parte más rica del cordero. En la parte donde la carnecita que está cerca es la parte más rica. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Quitaban esto. Entonces le quitaban a quien iba a presentar la ofrenda, le quitaban el perdón de pecado. Es el símbolo que tenían. Por eso Dios le dice, ¿por qué te atreves tú a quedarte con lo que es para mí? ¿Y lo estaba haciendo Elí? No, lo estaban haciendo los hijos. Entonces es esto el simbolismo. El simbolismo es esto, que robar lo que es para Dios. Hoy por hoy, ¿qué sería robar lo que es para Dios? ¿Qué sería robar lo que es para Dios? En ese momento, más allá de ser dinero, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de testimonio. Eso es robar lo que era para Dios. Testimonio. Mi presencia. Si yo aquí soy, gloria a Dios, aleluya, pero voy afuera y soy peor que los que están afuera, ¿qué testimonio le estoy dando a Dios? Jesucristo, ¿qué dijo cuando oró? Señor, que ellos sean uno, para que el mundo crea
Cuando ellos se porten bien, que el mundo crea que yo en verdad morí por ellos. ¿De qué me sirve a mí confesar que Jesucristo es mi Señor si aquí soy de una forma y cuando estoy con los demás soy peor que los demás? Es esto lo que hacían los hijos de Elí. En cierta manera decían, yo soy sacerdote de Dios, pero robaban y estaban peor que los malhechores. Y hacían cosas inmundas en la presencia de Dios. Pero llegó el punto de no hacerlo a escondidas, sino que lo hacían ya abiertamente. Es que cuando nosotros a veces no nos damos cuenta que cuando el pecado entra en nosotros, eso es algo que quería tratar en otro momento, pero viene al caso. Hoy por hoy, en la actualidad, esto lo escuché, pasó la semana pasada, una encuesta que pasó la semana pasada. Hoy por hoy, la pornografía es superior a la adicción del alcoholismo y la drogadicción. Despierta en el cerebro partes del cerebro que es peor que la drogadicción y el alcoholismo. Hoy por hoy, cuando yo era joven, buscar la pornografía era complicado. Yo tenía que ir a buscarla. Pero hoy yo abro cualquier ventana y lo primero que sale es una imagen pornográfica. Hoy no hay que buscarla, me busca. Me busca. Y estadísticas españolas del 061 de España, el 98% de las mujeres que están en trata de blanca entraron por mostrar imágenes bonitas en el Facebook y las captaron y las sedujeron de tal manera y de tal forma que llegó un momento en que se encontraban tan atrapadas que no podían salir. 98% de las mujeres de trata entraron por poner una foto bonita en el Facebook. ¿A qué punto llega de que no estamos seguros ni siquiera en una foto que ponen? Y la mujer que lo decía, el comisario que lo decía, yo a mis hijas, después de hacer este estudio, les empecé a prohibir que pusieran fotos de ellas con minifalda, con calzas, porque entran y las más vulnerables son las extranjeras, las que están con problemas de papeles, son las más vulnerables, porque llegan al punto y les ponen, a tal punto llegan que las encierran de tal manera que no pueden salir. Dice una chica que se dio y estaba con la cara tapada y hacía el reportaje y ella decía, conocí a una persona que me desnudó, era el hombre de mi vida, me iba a traer la solución, yo llegué a este país y me iba a traer la solución. Pero el hombre de mi vida empezó a chantajearme, me empezó a decir, yo sé dónde vivís, conozco a tu madre le va a pasar esto, le va a pasar aquello, si vos no haces esto. Y yo empecé a hacerlo y empecé a entrar y llegó un momento que no pude salir. Y estuve atrapada hasta que un policía me pudo liberar. Y la chica decía, estuve 13 años atrapada haciendo atrocidades. Porque yo me peleé con mi mamá y salí porque iba a tener una buena salida y quería proteger a mi madre y no nos damos cuenta con cosas insignificantes. Yo puse una foto bonita en el Facebook. Conocí a una persona que supuestamente iba a ser mi salvador y fue mi perdición. Me liberaron una vez y volví a caer, me liberaron otra vez y volví a caer hasta que un policía me dijo, despierta, ¿hasta cuándo quieres estar atrapada aquí? Y yo estuve allí y fue atroz todo lo que viví. Y yo me tuve que ir a vivir a otro sitio para poder cambiar de todo. Y no puedo mostrar mi cara porque donde vaya me van a buscar. Y yo no puedo tener Facebook, no puedo tener redes sociales porque donde esté me van a buscar. Estamos en un mundo tan interconectado, en un mundo que no cuesta nada encontrar la perdición. ¿Necesitamos de Dios más que nunca? Más que nunca. Más que nunca yo necesito la protección de Dios. ¿Y cómo voy a tener la protección de Dios si soy un sinvergüenza? Tengo que hacer, como dijo el profeta, ¡despierta tú que duermes! ¿Y qué me despierto? Yendo a los pies del Señor. No solo cuando me toca aquí, sino en todo momento. Señor, yo quiero agradarte a ti para tener esa protección. Y podemos vivir en nuestra carne si estamos en la protección de Dios. Y vamos a vivir en nuestra carne cuando nos salgamos de la protección de Dios. ¿Queremos vivir eso? No es que Dios nos va a castigar. No es eso, no es un Dios de castigo, sino que la protección de Dios se hace a un lado.
Caminar por el valle de la sombra de muerte con Dios de la mano es una cosa. Caminar por el valle de sombra de muerte sin la mano del Señor es complicado. Es difícil. Todos vamos a caminar por el valle de sombra de muerte. ¿Qué quería decir David cuando decía el valle de sombra de muerte? ¿Alguno me puede decir? Los que saben de ganado, algunos que sepa de campo. No son de ciudad. Yo soy de ciudad, pero yo esta parte la conozco del campo. Las ovejas que pastan, ¿de qué era David? Aparte del rey David, ¿qué es lo que era antes? Pastor. ¿Pastor de qué? O sea, ¿qué cuidaba? Ovejas. ¿Y de qué las cuidaba? Del lobo. De lobo, dice David, peleé con lobo, peleé con osos, estuve ahí, las cuidaba, las ayudaba a venir, las ayudaba a nacer, y las cuidaba ¿dónde? En cerros súper verdes, hermosos, preciosos. ¿Dónde las cuidaba? En el lugar más seco que hay del planeta. Los cuidaban en el desierto y tenía que llevarla al monte, que pastaran, que estuvieran, pero para ir al monte tenían que pasar por el valle. Y para pasar por el valle es la parte complicada porque en el monte van una tras de otra, van seguidas, pero en el valle se abren, van unas por aquí, otras por allá, y ahí viene el lobo a atacar. Entonces caminar por el valle de la oscuridad con el pastor con el palo en la mano, que si viene el lobo, un palazo por la cabeza, voy por el valle, pero protegida por el lobo, pero voy por el valle sin el pastor. Esa es la parte que David decía. Ir por el valle de sombra de muerte, el valle que tiene sombra, el valle que tiene árboles, el valle donde se desparraman. David no cuidaba una oveja. ¿Cuántas ovejas puede tener? Puede tener cerca de 1000 ovejas. ¿Y puede estar David al lado de las 1000 ovejas? Pero dice David, ni una he perdido. Ni una. Y él las cuidaba, y él las protegía, y él estaba. Y entonces David comparaba a Dios en esto. Decía, voy a estar más que protegido, porque aunque yo pase por este valle de sombra, tú estarás conmigo. Tu vara, ¿qué significa la vara? La vara que golpea a aquel que me viene a robar. Tu callado estarán conmigo en tu protección. Nada me va a hacer de daño, porque tú estarás conmigo. Entonces estar en la protección de Dios, estar bajo la mirada de nuestro Señor, es importante. Es importante que yo como padre ayude a mis hijos, porque están entrando en una etapa de adolescencia donde empiezan las hormonas a moverse, donde empiezan las cosas, y hoy por hoy, lo que acabo de decir hace un momento, más que nunca tenemos que andar no con un ojo, con 1000 ojos, en todo momento. Pero ¿voy a estar yo las 24 horas al lado de David? No. Pero ¿quién sí está al lado de David las 24 horas? ¿Y Dios escucha la oración de sus hijos? Sí, escucha la oración de sus hijos. Entonces yo tengo que orar, y como dice la palabra, orando, pero haciendo. Como diría mi mamá, orando, pero con el mazo dando. Voy a orar, pero voy a hacer. Voy a orar y yo me voy a comportar. Voy a orar y voy a ser un padre ejemplar para ellos. Voy a orar, pero voy a ser un buen pastor. Entonces cada uno de nosotros somos pastores de nuestra casa. Somos pastores de nuestro rebaño. Seamos buenos pastores. Amén. Seamos buenos ejemplos. Hagamos las cosas de la mejor manera posible. No puedo yo honrar al Señor aquí y en otro momento tratar al Señor, escuchar otro cuando yo. No. En todo momento honrar al Señor. ¿Me explico? ¿No me explico? ¿Honro? ¿No honro? ¿Honramos a Dios? Amén. ¿Honramos a nuestro Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Honramos al Señor? Amén. Y como diría Samuel, habla que tu siervo oye. Escuchemos a quién, a Dios. Amén. ¿Y cómo escuchamos a Dios? En las predicaciones, en la canción que puedo escuchar, en la palabra, en esta palabra que todos podemos tener, en el móvil que podemos escuchar, escuchemos al Señor y el Señor nos ayudará. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Y recordemos, en la presencia del Señor somos más que vencedores. Cuando vamos a la presencia del Señor, Él nos escucha. Hermanos, Él nos escucha. Tratemos de entender
que Dios no solo está mirándonos cuando venimos aquí. El Señor nos mira cuando voy al baño, el Señor me mira cuando estoy en mi casa, el Señor me mira cuando estoy haciendo cosas que no son correctas. El Señor me mira en todo momento. ¿Cómo tengo que comportarme? Lo mejor que pueda. Y como hijo de Dios, si yo confieso que Jesucristo es mi Señor, tengo que tener un testimonio ejemplar. Tengo que tratar de tener el testimonio ejemplar. ¿Vamos a ser perfectos? No. ¿Pero podemos intentarlo? Sí. Podemos intentarlo. Porque con el Señor yo soy más que vencedor en Él. Amén. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mi presencia, no en mi poder, no en mi propia fuerza, en Cristo que me fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy levanto mis manos, cada uno de mis hermanos levanta sus manos, levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos que te necesitamos. Padre, yo no quiero caer como el profeta Elí, que se distrajo, que se desvió del camino. Quiero ser como tu siervo Samuel, que tú hablas y aquí como decir, habla que tu siervo oye. Señor, quiero escuchar tu voz en todo momento. Padre, quiero honrarte para que mis hijos te sigan honrando. Quiero honrarte para que nuestra iglesia siga honrándote solamente a ti, papá. Que tu presencia esté con nosotros en todo momento, Señor. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestro más que vencedor. Tú, Señor, nos acompañas cuando caminamos en bendición, pero también nos acompañas cuando caminamos, Señor, en dolencias, en tristeza. En todo momento tú estás con nosotros. Y como decía David, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú me acompañarás, tú estarás conmigo, Señor. Yo hoy te necesito, papá. Yo necesito de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Señor, yo sé que tú no eres un juego. Yo sé, Señor, que tú no dejas a tus hijos, Señor, a un lado. Señor, tú nos escuchas, como dijo el ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor. Señor, estoy en un mundo rodeado de cosas que me quieren atacar en todo momento, Señor. A mí y a mis hijos, Señor, pero yo hoy te pido, hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Padre, yo con mi fuerza no puedo. Las situaciones a veces me mueven, Señor. Pero hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy derramo mi vida y mi corazón a tu presencia, Señor, porque sé que tú eres el que me va a lograr. Tú eres el que me va a lograr, Señor. Y así como ayudas mi vida, así que ayudarás a cada uno de mis hermanos, Señor. Hermano, no pierda el momento de decir, Señor, yo te necesito. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, yo quiero clamar, yo amo levante, Señor, por estas peticiones que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Señor, a veces mi carne me puede, a veces mis emociones me pueden, a veces las situaciones me llevan a quitar a un lado o a otro, Señor, a desviarme. Pero no quiero desviarme, Señor, quiero estar en tu presencia, Señor, y que seas tú el que me guíe, que seas tú, Señor, conmigo, Señor, en todo momento, papá. Señor, cuán hermosos son los tiempos, Señor, cuán hermoso es poder estar en tu presencia. Te adoro y te honro, Señor, solamente a ti. Y en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, mira las peticiones que mis hermanos puedan tener, Señor. Mira, Señor, aquellos que puedan, Señor, tener una necesidad por enfermedad, una necesidad, mi Señor, que tuviéramos, Señor, tú, Señor, seas respondiendo, tú, Señor, seas intercediendo. Mira que hemos estado orando por personas hospitalizadas, personas, mi Señor, que están, Señor, con problemas en todo momento económico, Señor, o situaciones. En el nombre de Jesús, tú seas sustentando, Señor. En el nombre de Jesús derrama sanidad. En el nombre de Jesús derrama bendición y liberación, Señor. Nos presentamos delante de ti y te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia eterna, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te clamo a ti y te pido, mi Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Y como decía el profeta Isaías, santo, santo, santo es el Cordero de Dios. A ti te adoro y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén.